Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto, un privilegio muy grande poder estar aquí. Quiero agradecer a la iglesia por la visión que tienen, al pastor, para atreverse a hacer algo diferente. Realmente requiere ir contra la corriente. Agradecer al pastor Carlos Telles por invitarme, permitirme estar aquí. La verdad es que fue su invitación que pude venir, y también por conocer un poco más al hermano Douglas. Ha sido un privilegio para mí compartir contigo, hermano, y conocerte un poco más, conocerles a ustedes también por primera vez. Ha sido una bendición. Bien, estamos aquí para un propósito, y un solo propósito, así que estamos para honrar y glorificar el nombre del Señor, aquí como hermanos, la iglesia de Cristo local. Y vamos entonces al grano. Ha sido muy lindo poder alabar con ustedes. Conocía las alabanzas casi todas, y poder cantar de corazón con ustedes esta mañana me hicieron recuerdo a Bolivia. Ahora en Canadá no cantamos en español, sino en inglés, y pues el estilo es un poco más seco, ¿verdad? Así que un poco más anglosajón, ¿verdad? Entonces me gusta el sentir latino. Muy bien, quiero compartirles del corazón esta mañana. Vamos a entrar en un pasaje de la palabra de Dios que me ha sido a mí personalmente de mucha bendición. Hemos pasado esta semana estudiando el libro de Romanos. No hemos completado, no llegamos a completar hasta el final de la meta, pero sí hemos hecho bastante. Si usted trataría de enseñar lo que hicimos en una semana, tardaría 1 año y medio hacerlo de este formato en la iglesia. Lo han hecho, pero tarda 1 año y medio, imagínese. Entonces el provecho que se saca de saturarse en la palabra de Dios, una semanita se puede hacer en un fin de semana intensivo, pero el provecho es grande. Yo creo que todos los que han asistido pueden dar testimonio a ello. No salieron la misma persona que entraron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios, nos va transformando la mente, etc. Vamos creciendo en gracia y conocimiento, como dijo el pastor. Vamos a dar inicio con una palabra de oración. Señor, te damos gracias que nos amas. Padre, partimos de ahí. No conocemos el amor, sino más que porque tú nos amaste. Padre, gracias que jamás debemos dudarlo. Señor, lo confirmaste en un día de la historia, cuando aún siendo enemigos, enviaste a tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra y pedir que tu Espíritu Santo nos esté enseñando a todos. Gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz. Y Padre, al abrirla esta mañana, Señor, pido que tú utilices a tu siervo a pesar de sus falencias. Pero Padre, tú has decidido usar la locura de la predicación. Así es que henos aquí, tu pueblo, Padre, en gran esperanza de escuchar tu voz esta mañana. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Padre, bendice este tiempo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te alabamos y te bendecimos. Amén. ¿Ya está ahí? No, todavía. A ver.
esto de la tecnología. Es una bendición, pero también distrae a veces. A ver, ¿ahí? Sí. ¿Ya estamos? Ok, vamos a mirar esta mañana dos perspectivas de vida. Hay dos perspectivas en esta vida, según una perspectiva, es decir, según como Dios ve una perspectiva divina, Dios ve dos formas de ver las perspectivas posibles del ser humano. ¿Ok? Y quisiera que vayamos al Antiguo Testamento brevemente. No abran sus Biblias aquí todavía, voy a llevarles. Vamos a ir a Jeremías 17, 10 y 11, dos versículos muy conocidos. El versículo 10 del 17 habla que es maldito el varón que confía en el hombre. Ahora, la palabra aquí es execrable. Ahora, yo no entendí qué es execrable, pero básicamente es abominable a los ojos de Dios. Que el hombre tenga la fe, la confianza depositada en el hombre, en la creación en vez del creador. ¿Bien? Y es por eso que el hombre, en realidad, hemos visto en Romanos capítulo 1, que el hombre queda sin excusa. Porque de lo conocible de Dios, sus atributos invisibles, su poder y deidad ha sido claramente hechos visibles. Y el hombre debería responder mejor, debería responder de una manera que mire a Dios. Y el hombre no quiere. El hombre rechaza y pone su confianza en otras cosas creadas, cosas que el hombre puede manipular. Maldito el varón que confía en el hombre. Y hay mucha gente muy buena, gente muy dadivosa, gente muy elevada en la sociedad, que está maldita de parte de Dios. Da mucha pena, pero esa es la realidad. Maldita, ¿por qué? Porque pone la confianza en el hombre. Pero ¿cómo es posible que el hombre tan bueno, a la vista de Dios, ¿será que el hombre tiene algo bueno que dar a Dios? Y cuando lo ponemos al espejo de la ley, nos damos cuenta de que evidentemente no. Pues al quebrantar una sola ley de Dios, el hombre es culpable de romper toda la ley de Dios y queda, por ende, su precio justo o lo que merece es la pena de muerte. Entonces, maldito el varón que pone la confianza en el hombre. Ahora, en esta mañana estoy hablando a creyentes, los hermanos congregados en el nombre del Señor Jesucristo aquí en Charlotte. Y vamos a hablar, pero vamos a utilizar esto como un principio de vida para un creyente, pues es por fe y para fe. ¿Ok? Así como empezaron, así andad en él. Andamos por fe, no por vista. Bien, entonces bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios está complacido con aquel que confía en Jehová. Es decir, alabado el que confía en Jehová. Feliz aquel varón que confía en Jehová. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no puso su confianza en el hombre. Será plantado firmemente, decía el salmista, al lado de corrientes de agua, y será plantado como un árbol firme. Bienaventurado, bendito el varón que confía en Jehová, que deposita la fe en Jehová. Y estuvimos viendo esta semana la naturaleza de la fe, que no es una obra, no es algo meritorio, sino que es el despojarse en sí de sí mismo, y es echar la mirada, depositar la confianza y descansar en otro. Y eso es lo que estamos haciendo, confiando en Jehová. Bien, entonces
miremoslo desde esta perspectiva. Ahora, si usted que nos visita aquí en esta mañana no ha confiado personalmente en el Señor Jesucristo, ni en su muerte, que usted no ha confiado una cosa muy importante, ¿cuál es? De que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya muerto por sus pecados y ha resucitado. Si usted no está descansando su eternidad en ello, usted está todavía perdido y está bajo la ira de Dios. Y quiero invitarle que esta mañana, ahora mismo, ponga su confianza plena en el Señor Jesucristo. Descanse su eternidad en Él. Pero vamos a ver en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, en Juan 21. Así que les invito a abrir sus Biblias al capítulo 21 de Juan, del Evangelio según Juan, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, testificado según Juan, aquí en el capítulo 21. Ahora, el capítulo 21 presenta un poco de dilema, digámoslo así, a los teólogos. Pues la corriente del libro de Juan pareciera que terminase en el capítulo 20. Y de repente, ¡pum!, termina con decimos en Bolivia, la yapita. ¿Dicen yapita por ahí? La yapa, ¿verdad? Esta es la yapa. Pero muy importante el capítulo 21. Hay una enseñanza muy, muy importante, muy valiosa para nosotros, creyentes. Entonces vamos a dar lectura porque creo yo que la enseñanza está en la palabra. Entonces, ¿todos lo tienen? Si no tiene una Biblia, aproxímese a alguien que sí. Entonces Juan 21 nos dice así, demos lectura al texto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Ahora, esta es la tercera vez que se está apareciendo a los discípulos después de haber resucitado. ¿Ya? Ojo. Entonces, otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Bien, entonces estamos dando testimonio, Juan está dando testimonio de lo que aconteció. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ahora, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ahora, él no está pensando tal vez de la manera que yo le digo a mi hijo, vamos a pescar. Agarramos las cañas y nos vamos al muelle, que está a 5 minutos de donde vivimos. Nos vamos a pie, llevamos las cañas y empezamos a pescar del muelle. Vamos a pescar. No se olviden que ellos son pescadores. Ellos de profesión, pescadores, posiblemente inclusive van en el mismo barco de Pedro a pescar. Voy a pescar. Habían pasado los últimos 3 años con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había resucitado, les había aparecido. Les había encargado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, y Pedro va a ir a pescar. ¿Se dan cuenta aquí Entonces, me voy a pescar. Entonces, claro, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Ahora, tenemos que entender de que si la palabra de Dios lo incluye todos estos detalles, es para enseñarnos algo, ¿verdad? Es importante. Entonces, vámonos mirando aquí. Voy a pescar, dice. Entonces ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Ahora, cuando ya iba amaneciendo, es decir, pescaban de noche, y allá en la isla donde yo vivo, todavía se pesca de noche,
hay mayor pesca de noche en algunas clases de peces. Conviene pescar de noche. Entonces trabajan con luces toda la noche, etcétera, y se los ve ahí en el agua. Entonces dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, al primeramente mirar esto, mirarlo rápidamente, yo decía, pues es que Jesús está lejos y no se veía quién era. No están tan lejos porque escucharon la voz. Y además cuando ya se aproximan a Él todavía, no le reconocen. Entonces hay algo de la apariencia de Jesús en su forma resucitada que lleva otra forma, ¿de acuerdo? Entonces cuando ya iba amaneciendo se presentó a Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Muy bien. Ahora, versículo 5, ¿todos conmigo? No se ha dormido nadie todavía, ¿no? Si se ha dormido, siga nomás tranquilo, no queremos molestar. Entonces les dijo, Jesucristo les dice, hijitos. Qué lindo, un término cariñoso, hijitos. Pero tampoco les dice varones, les dice hijitos. Con tal vez la implicación, ¿qué están haciendo, hijitos? ¿Están pescando? ¿Sí? ¿Se han ido a pescar? Han vuelto exactamente donde yo les he encontrado. Ahí están otra vez. Hijitos. Debían madurar tal vez. Aquí es su implicación. ¿Tenéis algo de comer? ¿Han pescado algo? Bueno, pues se están dedicando a pescar. Si ustedes se van a dedicar a pescar, están trabajando en la pesca. ¿Hay algo? ¿Tienen algo tienen algún fruto para mostrar de su trabajo? ¿Tenéis algo de comer? Les respondieron. No hay nada más feo que pescar toda la noche y no pescar nada. Entonces, versículo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Quién se piensa que es? Hemos estado pescando toda la noche y no por el hecho de... Pero le hacen caso. La primera cosa buena que hicieron hasta este punto. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ya están viendo, ¿verdad? Ya está viendo por dónde va esto. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahora vamos a mirar a este personaje que Jesús tenía como favorito. Había uno que Jesús aparentemente amaba más que los demás. Vamos a mirar. Y interesantemente que es este personaje el que Jesús amaba, el que le reconoció de primero. Es el Señor, dice. Bueno, pues Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. La imagen que nos da aquí, no solamente Pedro ha vuelto a pescar, sino dice, estaba totalmente carnal. La imagen que da. Es decir, está chuto, ¿ya? En su carne. ¿Ya? Está ahí sin su ropa puesta. Entonces esa es la imagen que nos da claramente aquí. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Dónde va? Pues va detrás de el Señor. Ok. Ahora, y los otros discípulos vinieron con la barca. Ok, entonces les dejó atrás. El tipo se emociona, salta al mar y les deja atrás a los demás trabajando con la red, con los peces. Entonces, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Ok. Ahora, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
Wow, qué interesante. Ahora, vamos por aquí entonces mirando un poquito. Tenemos a los discípulos en el mismo lugar donde el Señor les había encontrado, pescando. Han vuelto a lo mismo. El Señor Jesucristo les dice, hijitos, ¿qué están haciendo, hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Tienen algo que demostrar, algún fruto que dar de lo que están haciendo? No. Y es que claramente la imagen que está dando aquí, y es la importancia de este capítulo que veamos, de que es posible para el creyente caminar en la carne, como nos enseñaba el hermano Carlos anteriormente. Ahora, sigamos pero en la lectura. Y los otros discípulos vieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ahora, al descender la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Quién los había pescado? ¿Quién se los había dado? Jesús. La primera cosa que ellos le obedecieron, hubo bendición. Toda la noche habían terminado pasándola a su manera, en su forma, y obedecen al Señor Jesús en una cosa, y hay bendición. Ahora, esto no está enseñando bendición material, por favor, no me malinterpreten. Estamos hablando en términos espirituales. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y no me malinterpretan, no estamos enseñando que si usted viene a Jesús, Él le va a bendecir materialmente. Sí le va a bendecir espiritualmente, le garantizo. Pero materialmente la Biblia no lo enseña. Sí es nuestro Señor y no me faltará, dice, y Él proveerá, ¿no?, por la necesidad que tenemos. Bien, aclarando ese punto, volvamos aquí a la escena. Entonces Jesús les tiene preparado una comida. Es más, aunque les haya dado los peces, Él ya tenía un pez y un pancito esperándoles, ya calientito en las brasas. ¿Alguna vez han comido pez fresco al lado de la orilla, así del agua? ¡Wow! ¡Qué exquisito!, ¿verdad? Y especialmente al amanecer. ¡Wow! Sabroso cuando uno ha estado pescando toda la noche y con un poco de salsita, limoncito, lo va preparando, ¿verdad? Las brasas, delicioso. El Señor Jesucristo les está esperando. Quiere comunión con ellos. Vénganse aquí, vamos a charlar, charlemos, descansen un rato, despójense de su trabajo. Yo veo que están cansados y abatidos, veo que han estado trabajando duro. Vengan, descansen conmigo un rato, quiero conversar, compartamos un alimento, un desayuno, ¿quieren? Entonces, aquí es donde dice Jesús, traigan los peces. Y entonces subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153. He buscado por todo ello tratando de hallar algún significado a 153, pero no sé, todavía no hallo nada. Pero bueno, habían 153. Una vez fuimos con el abuelo a pescar y sacamos 700 y algo, pero después de 700 pues ya lo dejamos, no sé cuánto será. Volvimos con la camioneta así y regalando a los vecinos porque ya estaban hediondos, ¿no? Entonces llévenselo, por favor, ¿no? Entonces 153 grandes, dice que eran grandes, y se asombraron, creo que porque dijeron, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Vemos otra vez, ¿verdad?, la mano del Señor aquí en todo esto.
pongan la red al otro lado, no pues aquí, pongan la red al otro lado, y peces grandes, 153, y no se rompió la red. Ahora, versículo 12, Jesús les dijo, venid, comed. Ahí está la invitación, ¿verdad? Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Se ve que la apariencia era diferente, ¿verdad? ¿Será que algo externo? Porque si no, pues no había duda en sí, pero aquí se entiende de que no lo reconocieron físicamente, sino dijeron sabiendo que era el Señor. Hay algo de la presencia del Señor Jesucristo. Hay algo de su manera que es mucho más que su presencia física. Su manera. Hay algo que emana del Señor Jesucristo. Ahora Juan nos dice anteriormente que el Señor Jesucristo es lleno de gracia y lleno de verdad. Eso me da un poco a entender de que pues usted ha escuchado o ha visto aquellos que enseñan pura verdad, pura verdad, pura verdad y nada de gracia, ¿verdad? Y hay otros que pura gracia, y no hay nada de verdad ya también, ¿verdad? El Señor Jesucristo cumple toda la gracia, toda la verdad en uno, así, claramente puesto. Lleno de gracia, lleno de verdad. Hay algo que emana del Señor Jesucristo que sin lugar a duda, con su misma forma de proceder, su misma forma de comportar, sabían que era el Señor. Si no me creen, vamos, dejen su dedito ahí en Juan y vamos unas paginitas más adelante al capítulo 4 del siguiente libro, el libro transicional de los Hechos. Ahora aquí no vamos a sacar en sí doctrina de cómo proceder en la iglesia porque es transicional. Lastimosamente hay personas que quieren sacar enseñanza directa y tratar de copiar lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en esta época transicional. Bien, pero aquí hay una verdad que podemos encontrar. Hechos capítulo 4. Fíjense aquí, me encanta esto. Dice en versículo 12, me encanta el versículo 12, solo lo vamos a leer porque es cierto. Dice, y en ningún otro hay salvación. ¿En ningún quién? En ningún otro, ninguna otra persona, ninguna otra manera, ninguna otra religión, ninguna otra doctrina, lo que sea. Es en el Señor Jesucristo. Solamente es un mensaje exclusivo que hay salvación. El Evangelio es preciso, un mensaje preciso. No es algo que acontece en nuestros corazones. El Evangelio es algo que el Señor Jesucristo hizo. Buena noticia. Murió por nuestros pecados y resucitó. Sigamos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, el versículo 13. Aquí vamos. Fíjese aquí. ¿Todos lo tienen? Hechos 4:13. Entonces, dice, viendo el denuedo, es decir, la forma de expresarse, etcétera, con tanta convicción de Pedro y Juan. Estos son los personajes que estamos estudiando hoy, en otro momento. Pero de Pedro y Juan, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Por qué? Dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Wow. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Hay algo que fomenta la presencia del Señor Jesús, que es innegable. El Señor Jesús, pues es lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora, continuemos. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Capítulo 21 de Juan. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos.
Jesucristo pasó unos 40 días aquí en la tierra después de haber resucitado, antes que ascendió al cielo. Y está visitando con sus discípulos, 3 veces ya. Ahora, cuando hubieron comido, dice, entonces han compartido un tiempo, de comunión con el Señor Jesucristo. Jesús dijo a Simón Pedro, entonces le va a llevar a un lado a Simón. Simón, acompáñame. Tal vez se van caminando por la playa. Y le dice, Simón, hijo de Jonás. Ahora, ¿quién es Simón? Este es el tipo, el personaje que le había negado al Señor Jesucristo. No una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y el Señor Jesucristo se aproxima a Pedro y le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? ¿Más que a estos pescados? ¿Más que a esto de la pesca? Entonces le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora la traducción aquí hay que mirarlo, porque en realidad, ¿sabe qué responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es diferente, ¿verdad? Ahora, mi esposa me dice, John, ¿me amas? Y sí, mi amor, te quiero mucho, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no ve? Las profundidades estamos hablando aquí, ¿no? No, es decir, aquí el Señor le está hablando a un nivel, ¿verdad? Mi esposa, quiere ser mi todo, ¿verdad? Y pues yo te amo, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso le nace, ¿verdad? Sí, pero no pues siempre tampoco, o sea, a veces, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Entonces, dice aquí, Simón, ¿me amas más que estos? Y le responde, dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, que te amo. Tú sabes que te quiero. Ahora, Pedro dice, tú sabes. Señor, tú sabes que te quiero, tanto te he demostrado. Si acabo de saltar del barco y venir nadando aquí a ti para demostrarte que te amo. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Si casi le corté la oreja de ese tipo por ti. Señor, tú sabes que te amo. Tanto he hecho, te he demostrado, Señor, que yo te amo. En realidad que yo te quiero. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Ahora una nota aquí. No le dijo, apacienta, Pedro, tus corderos. El Señor Jesucristo en el capítulo 10, les había estado enseñando de que Él era el buen pastor. Y sus corderos son aquellos que en el Padre entonces le había dado. Pues ahí Jesús mostrando su sumisión al Padre, a la autoridad del Padre, ¿verdad? Aquellos que han venido por la fe al Señor Jesucristo, los suyos del Señor Jesucristo. Y vemos aquí de que son sus corderos. Dice aquí, mis corderos. O sea, Pedro, estás pescando, Pedro. Y yo necesito, Pedro, te he escogido para un propósito mayor que matar a los peces. Pedro, ¿me amas más que estos, Pedro? Una llamada de atención, como mínimo. Ahora dice, volvió a decirle, se pone tenso un poco aquí porque cuando mi mamá me decía 2 veces, ¿verdad? O me pregunta 2 veces, quiere decir que no va a dejar el tema hasta que yo no le conteste. Hijo, ¿lo hiciste? No, mami, que no fui yo. ¿Por qué siempre me culpas a mí? ¿Por qué? Hijo, ¿lo hiciste? No, pues ya me doy cuenta que va en serio, ¿no? No lo va a dejar el asunto.
Entonces aquí el Señor dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es decir, me agapao. Es un amor profundo. Me agapao. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes, yo te lo he demostrado tantas veces, yo pues soy yo el que más te ama. Soy yo el que más lucho por ti. Soy yo el más apasionado por ti. Sí, soy yo que ha caminado sobre el agua, ¿no ve? No, yo, claro, es porque yo te amo. ¿Ves? Entonces, otra vez, ¿me amas? Entonces, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y otra vez le respondió, la respuesta ahí no es yo te agapao con la misma palabra. Yo te fileo, yo te quiero. Entonces le dijo la tercera vez, Simón, otro tono aquí ya. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Hay un cambio aquí. Hay un cambio de mente en Pedro, un cambio de proceder, porque entiende aquí, el Señor realmente está hablando algo y parece que no estoy conectando con Él. Se entristeció. Vemos que la tristeza la tristeza que viene de parte de Dios nos puede llevar al arrepentimiento, al cambio de mente. Entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me agapao? Y le respondió, perdón, me equivoco, retrocedamos. Entonces le dijo la tercera vez Simón de Jonás, me fileo. Es decir, Pedro, ¿me estás diciendo que me fileo? Me fileo 2 veces, le respondió, me fileo, te quiero. Entonces Jesús le pregunta, Pedro, ¿me quieres? ¿De veras me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Entonces le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Ahora, ahí está el cambio. Por primera vez, Pedro ha cambiado su perspectiva. Pues su perspectiva hasta este punto estaba en todo lo que él hacía. Y cuando el Señor le llama la atención por primera vez, dice, tú lo sabes todo. ¿Quién es? Es Dios. Es el Señor. Su cambio de perspectiva. ¿Lo notan? Entonces, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muy bien. Terminando ese pequeño encuentro, dice, de cierto te digo, cuando eras más joven y le vemos ahí ciñendo la ropa para ir a aproximarse a Jesús, haciendo lo que le daba la gana en realidad, pescando. Eso es lo que me gusta, es lo que yo quiero hacer. Quiero ir a pescar. Entonces le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Una tremenda comunicación de parte del Señor Jesucristo aquí. No solamente era profético de la forma que iba a morir, pero que iba a ser difícil. Entonces aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, Pedro, yo quiero llevarte a un lugar mucho más allá de lo que eras cuando eras niño, cuando te ceñías y hacías lo que querías. Y si tú no estás dependiendo de mí, Pedro, jamás vas a poder hacerlo. Pedro, tú necesitas seguirme, necesitas confiar en mí, descansar en mí. Si no estás descansando en mí, jamás vas a llegar a donde yo necesito que tú vayas. Entonces le dice ahí, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió,
sígueme, sígueme. Es algo del creyente, seguir por fe al Señor Jesucristo. Por fe y para fe. Andamos por fe con Él. Si Pedro no iba a seguir al Señor Jesucristo, ¿dónde iba a estar? Pescando, ciñéndose como le da la gana. Yo necesito, Pedro, porque esto va a suceder. Y necesito, Pedro, necesito que me sigas. Ahora, investiguemos un poquito, ¿de acuerdo? Vamos a mirar aquí. ¿Quién es el discípulo amado? Jesús tenía un favorito, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Lo interesante, quiero que entiendan, es que solo aparece en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. ¿Ya? Otra cosa muy interesante es que Pedro, Jacobo y Juan, cuando habla de un círculo cercano, cuando menciona por nombre los que estaban con Jesús en la transfiguración, diferentes eventos importantes, eran tres que resaltaban. Pedro, Jacobo y Juan eran siempre mencionados. ¿Era Pedro el discípulo amado del Señor Jesucristo? No era, porque Pedro está aquí en la historia, lo vemos, es otro personaje. Entonces, ¿no era Pedro? ¿Era Jacobo? No, porque Jacobo era el primer apóstol en morir. Y luego vemos más adelante de que Juan, el Señor Jesucristo dice que el apóstol amado va a ser más bien uno que vive mucho tiempo. Y sabemos por la historia que Juan vivió más o menos hasta los años 90 después de Cristo. ¿Quién era el discípulo amado? Juan, claramente. Ahora, ¿por qué amaba a Jesús más a Juan? ¿Acaso Jesús no ama a todos por igual? ¿Será que tiene favoritos? Mi bisabuelita tenía favoritos. Íbamos a visitarle y decía a mi hermano, decía, tú te pareces a tu abuelo, toma $10 y a los demás nos daba 5. Ahora, ella era un personaje, había de conocerla, ¿verdad? Para entender el caso, pero ¿Jesucristo será que tiene favoritos? Pensémoslo bien. ¿Será que Jesús tenía uno que amaba más? ¿Qué es lo que pasa aquí? Interesante. ¿Por qué es el amado? Si Juan es el único que comenta acerca del discípulo amado, ¿hay algo detrás de esto? El hecho de que Juan se identifique como el discípulo que Jesús amó demuestra que su identidad partía de una perspectiva divina. Pedro estaba jactándose de lo que él amaba al Señor Jesús. Yo hice, yo te amo, yo te quiero, etc. Y Jesús le está preguntando, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Pedro. Y por otro lado, otro personaje, otro discípulo que había visto todo desde hace rato, que no es su jactancia en más que lo que Jesús le había amado a él. Una perspectiva totalmente diferente, otra forma de ver la vida. Al presentarse como alguien íntimo de Jesús, está dando autenticidad también al testimonio ocular. Estaba íntimo con el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en el aposento alto? ¿Quién se echó en el pecho del Señor Jesús? Que el Señor Jesús le haya permitido, dice. O sea, es decir, ¿y quién fue el que tuvo que preguntar qué es lo que Jesús realmente estaba diciendo? Era Pedro, al discípulo amado. ¿Por qué? El discípulo amado estaba al lado, estaba cerca, estaba ahí. Sigamos, ¿verdad? Sigamos en la historia, en la narración. Entonces dijimos ahí en el versículo 19, ¿todos conmigo? Ok, no escucho a nadie roncando, así que bien. Entonces dice, sígueme, ¿ok? Ahora, versículo 20, volviéndose Pedro, están caminando por ahí Jesús y Pedro, y Jesús le da tremenda cátedra, tremenda reprensión, y Pedro
le acaba de decir que la forma que va a morir y todo esto es like TYI, dicen aquí, ¿no? Es too much information, es decir, esto es demasiado. Se da la vuelta Pedro, ¿verdad? Volviéndose Pedro dice, ¿vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio, hermanos? Léanlo ahí. Vio que le seguía. Tremenda imagen ahí. Lo que Pedro se jactaba en hacer era querer al Señor, amar al Señor Jesús, etc. Y el discípulo que se jactaba que Jesús le había amado a él, aún siendo enemigos, se dio su vida por nosotros, hermanos. Otra perspectiva. Él no tenía razón alguna por amarnos. No tenemos nada para ofrecer en esa relación. Nada. Ahí dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Dónde estaba Juan? Juan estaba haciendo, por naturaleza, digámoslo así, por gusto, lo que Jesús le estaba rogando a Pedro hacer. Ahí estaba Juan, siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús le amaba. Porque Jesús le había amado. Sin razón, conociendo lo más íntimo, conociendo lo que la gente no sabe de mí, lo que yo jamás le diría porque creo que no me amarían. Estoy seguro que probablemente cambiaría su perspectiva. El Señor Jesús sabe todo y me ama. No tengo de qué esconder, porque Él sabe todo y ha decidido amarme. ¿Por qué no, como Juan, jactarse en el amor que Jesús me tiene? Juan se jactaba en el amor que Jesús le tenía. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? ¿Qué de este? Quería estar con Jesús, estaba siguiendo. Dice ahí, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Es decir, hablando de Juan. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, aclarando, ¿verdad? Porque Juan, entonces no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces dice, este es el discípulo, es decir, otra vez se está identificando. ¿Cuál es la identificación de Juan? Se está identificando como el discípulo. ¿El discípulo de quién? De Jesús. ¿Está, hermano y hermana, tu identidad hallada y puesta y depositada en quién eres en Jesús? Tú estás en Cristo. Dios te ve en Cristo. El tema es, ¿tú te ves en Cristo? Para que eso te beneficie de poder en tu vida cristiana, debes hallarte identificado en Cristo. Porque es a base de cómo tú ves tu perspectiva. Pedro también estaba en Cristo. Pedro también era un hijito. Pero ¿en qué estaba él basándose? En su vida cristiana, por decirlo. En lo que él hacía por él. Yo te amo. Yo te amo. Sí. Y Juan, totalmente lo contrario. Hermanos, hemos recibido al Señor Jesucristo. Hemos sido aceptados en el amado. ¿Por obras? ¿Por algo que nosotros o por el regalo inmerecido de Dios? Totalmente gratis, ¿verdad? Por gracia.
Entonces el caminar del creyente también debe ser por gracia. Las obras y la gracia no combinan. Ahora, eso es tema para otro día, podemos ir más allá, pero este es el discípulo, dice, que da testimonio de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, en el 25 dice, que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Ahora, estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales sí se escribieron en una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Capítulo 21. Entonces vamos mirando esto un poquito. Pedro, ¿me amas? Quiero preguntarle. Yo no sé su condición en este momento con el Señor. Pero está el Señor preguntándole, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que preguntarle a Pedro si le amaba? ¿Me amas? Al final le dice, ¿me quieres? Entonces no hay duda que Jesús está restableciendo aquí a Pedro como líder, ¿verdad? Pedro había metido la pata, le había negado 3 veces, Jesús quería usarlo, etcétera, pero Pedro había descarriado en su fe, digámoslo así, y estaba otra vez en la carne, pescando. Y eso es tan lindo ver, apreciar la gracia de Dios en nuestra vida. Que la gracia nos quiere enseñar, quiere participar en nuestra vida, inclusive disciplinar si es necesario. Entonces vemos, según Juan, si dejan sus dedos ahí, vámonos atrás, Juan 13:24, vemos que este discípulo que el Señor amaba, Juan 13:24 dice, y a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ahí está en el aposento alto y era Pedro que no tenía la intimidad que tenía Juan, tampoco el entendimiento. Entonces Pedro tuvo que preguntar. Entonces Juan tenía un mayor entendimiento. Vamos a ver en Juan 18 que Juan tenía un mayor privilegio que Pedro. Vamos ahí a Juan 18. Estos son interesantes para ver, a veces se nos ha escapado tal vez. Juan 18, 15 y 16. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entonces, ¿quién se identifica como el discípulo? Hemos visto en Juan 21, ¿verdad? Juan mismo. Entonces dice, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, mayor privilegio por su relación con los hombres. Emanaba la gracia en Juan. Y tenía mayor privilegio, mayor intimidad. Juan 21, vimos eso ya. Mayor intimidad. Era Juan quien reconoció al Señor Jesús. Es el Señor. No tenía la apariencia del Señor, pero él sabía. Innegablemente, ese es el Señor. Mayor conocimiento. 21, 18 al 21. Vemos ahí lo que hemos leído. Tenía mayor conocimiento de todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Juan estaba con Jesús. Juan estaba siguiendo a Jesús. Ahora fijémonos aquí en cuanto al amor entre Pedro y Juan. El amor de Pedro era sentimental. Era basado en sentimientos y cambiaba de momento a momento. ¿Qué pasó cuando se puso fuego debajo de la relación? Pedro disparó. No, yo no lo conozco. ¿Qué te pasa? No, estás mal. En cambio Juan, leal,
Vemos en el Evangelio de Juan que él estaba mirando la crucifixión. Es más, estaba al lado de María. Y Jesús habla, ¿verdad? He ahí tu hijo, tu madre. Entonces, inclusive en la crucifixión, cuando los momentos se ponían difíciles, en el momento más difícil, estaba ahí. ¿Por qué? Porque entendía que Jesús le amaba. Estaba viviendo en esa realidad. Pedro trataba totalmente de sí mismo. Juan de Jesús. Todo se trata de que Jesús me amó. El Señor me amó. Pedro es egoísta. Supo que era Jesús y bueno, lo vimos ahí que dejó a los demás, ¿verdad? Ustedes trabajan y yo voy a ir a demostrar mi amor. Un amor egoísta, solo pensando en sí. Y el amor de Juan era desprendido. Compartió quién era Jesús, compartió, es el Señor. ¿Vamos? Es decir, ¿no? Algo más. Era precipitado Pedro, el hermano precipitado. Y era paciente Juan, paciente y no se irritaba, no se irritaba. Pedro decía, yo te amo. Juan dijo, tú me amaste, tú me amaste. Yo te amo es un amor carnal. El amor que Dios busca es un entendimiento de que Él nos amó primero. ¿Y quiere decir que Juan no le amaba a Jesús? No, de ninguna manera. Con más razón vemos ahí de que lo demostraba realmente. Fue leal, fue desprendido, fue paciente. ¿De dónde emana? ¿De dónde viene eso? Es por estar con Jesús. La gente se dio cuenta, estos han estado con Jesús. ¡Wow! Eso es lo que necesita este mundo. No cristianos radicales. Argumento con esa gente que enseña, tú debes ser un cristiano radical. Tienes que. Por eso es que... El Señor no espera que todo el mundo deje de trabajar y sean misioneros. No, Señor. El Señor espera que seamos fieles donde estamos y que vivamos una vida de dependencia en Él y seamos quien somos en Cristo donde sea que estemos. No es difícil, pero sí es difícil a la hora de la verdad, porque requiere dependencia en Él, requiere que usted confíe en Él. Y eso, querido hermana y hermana, es mucho más difícil que las obras. Es más difícil, es más fácil que yo lo haga a tener que depender en el Señor y que sea a su tiempo. Espero, dice, espero al Señor hasta la mañana, decía el salmista, hasta el amanecer. Te hallas dando todo tu amor, todo tu esfuerzo, tratando de hallar aceptación ante Dios. Te hallas dando todo de ti, cansado. El ministerio, la obra del Señor. Todo por el Señor. Y estoy cansado. No es justo. Y el Señor aún así te está preguntando, ¿me amas? ¿Cómo se atreve el Señor a preguntarme si yo le amo? Si le he demostrado tanto. He hecho tanto por ti. Hasta la gente, hasta he sacado demonios en tu nombre. Hasta. Imagínese. El atrevimiento de pedirme si yo le amo. Dios no está buscando su amor en ese contexto, hermanos. Dios está buscando que usted reconozca que Dios le ama y que su confianza está en Jehová. Amén. O vives dependiendo y gozando del amor que Jesús te tuvo. ¡Qué alegría, qué libertad! No necesito tratar de ganar su amor. Jesús me amó aún siendo enemigo. Él me amó sin razón alguna. Y Él me ama y punto. Y me dice que hoy yo soy su hijo y soy uno de sus amados. Y estoy hallado en Cristo. Estoy sentado a la diestra del Padre en Jesucristo. ¿Qué más bendición quiero? Tengo todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús.
Vivir en esa realidad, hermanos, es lo que a todos nos falta. Por eso Pedro dijo, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Terminó su carta con eso. Cada vez que Pablo empieza y termina una epístola, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros. Primera Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, en que tú le hayas amado, ¿verdad? ¿Cómo dice la Biblia? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿Juan era un flojo por entender esto? Juan era un flojo por depender de... Escúcheme una cosa, hermanos. Si usted está caminando conforme al Espíritu, está dependiendo en el Espíritu jamás le va a llevar a ser un flojo. Jesucristo tenía grandes planes para hacer, para Pedro. Pero hermanos, son obras, buenas obras que Él ha predestinado para nosotros. Él es el que los ha preparado, Él es el que sabe cuáles son. Si nuestra fe está depositada en las obras, ¿qué está pasando? Hemos quitado de todo el poder de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces el tema es que Él nos amó a nosotros. Primera Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Está usted viviendo en esa realidad? ¿Está usted identificado de esa manera? ¿O te hallas tratando de demostrar tu amor para confirmar tu relación? ¿O estás viviendo en la realidad de que Él te ama para confirmar? Él te amó para confirmar la relación que Él quería. Dios no busca mi esfuerzo, busca mi respuesta por fe. Una respuesta de dependencia y comunión a lo que Él hizo y a lo que Él es. Él es el amado y yo me hallo en Él. Entonces quiero llamarnos a la reflexión esta mañana. Hermanos, si Pedro lo hizo, habiendo pasado 3 años con el Señor Jesucristo, si Pedro se volvió a caminar conforme a la carne, ¿será que nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Es posible, sí o no? Sí. Y yo le pregunto, hermanos y hermanas, un momento de pónganse a la realidad del asunto. Su relación con Dios, ¿cómo está? ¿Está el Señor preguntándole, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Por qué me preguntaría el Señor que me ama? ¿O es que usted está deleitándose en que Él le amó a usted? Padre, te doy gracias por tu palabra y por la narración aquí de capítulo 21 de Juan. Señor, gracias porque tú nos amaste. Padre, yo no tenía nada para traer a esta relación. Señor, si estos hermanos me conocieran, pero tú sí me conoces y sabes, Señor, y aún siendo tu enemigo, Señor, tú moriste por mí. Padre, cuán amor tan grande. Yo difícilmente moriría por una buena persona, pero tú moriste por mí. Y Señor, te doy gracias porque, Señor, esa base de esa luz, esa base de ese concepto, ese entendimiento de que tú me amaste, Señor, que yo pueda vivir gozoso, entendiendo que el que no tenía razón por qué amarme, se humilló y vino a esta tierra y murió por mis pecados. Y gracias porque eres un Salvador resucitado. Y que yo ahora en esa identidad de un Salvador resucitado puedo andar en novedad de vida, Señor.
Gracias. Gracias. Señor, yo te pido, si hay, Padre, alguna persona en esta mañana que ha estado viviendo, tratando de alguna manera complacerte de sus esfuerzos, Señor, y totalmente frustrado, se haya cansado, pero antes que se queme del todo, yo te pido, Señor, que esa persona reconozca aquí de que tú nos amas, tú nos amaste, y que la vida cristiana emana a partir de entender esa realidad. No es por obras la vida cristiana, sino es por fe en el Señor, y es a través de nosotros que Él quiere hacer. Pero es la actitud de dependencia que el Señor está buscando. Es una actitud de confiar en Él, no en nosotros mismos. Y Padre, tan fácilmente yo me distraigo, tan fácilmente quiero hacerlo a mi manera. Y tú estás buscando a personas que te adoren en espíritu y en verdad. En un corazón, Señor, que entiende que solo es porque tú nos amaste. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto, espero. Gracias, hermanos.